Hola hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Leo Melo, uno de los pastores del Templo Central. Y hoy vamos a continuar con el discipulado, el paso número 6, que tiene como título la importancia de congregarnos. Sí, suena un poco paradójico al ver que no nos hemos podido congregar en más de 4 semanas por la contingencia nacional y mundial, pero creemos que pronto vamos a volver a vernos y disfrutar de esta necesidad que tenemos de congregarnos. Les invito a que podamos dedicar este tiempo al Señor, que podamos orar y que lo que vayamos a aprender pueda dar un fruto, el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos tener el privilegio de estudiar tu palabra, gracias por lo que vamos a aprender hoy día. Te ruego que tu Santo Espíritu esté presente ahora en la vida de cada uno de los hermanos que va a participar, que ha participado ya de las clases anteriores, para que esa obra maravillosa que tu Santo Espíritu provoca y hace, traiga un fruto en la vida de mis hermanos, en la vida de tu iglesia. Entregamos este tiempo para que tú, Señor, nos puedas moldear, nos puedas enseñar, nos puedas corregir. Y que, Señor, esta enseñanza cale hondo en nuestras vidas para poder experimentar esta necesidad de tener una vida de iglesia, de congregarnos y cumplir el propósito que tú has definido para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bienvenidos a este nuevo estudio bíblico orientado a los hermanos que participan del discipulado de nuestro templo central, pero también dirigido y orientado a quienes desean aprender y repasar algunas doctrinas básicas de nuestra iglesia, de lo que creemos, de lo que sostenemos. Y hoy corresponde el paso número 6, que se refiere a la necesidad de congregarse. Y resulta un poco paradójico al ver que ha pasado ya más de un mes sin que no nos hemos podido congregar, debido a la recomendación sanitaria, debido a la cuarentena, debido a todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Son excepciones que han generado en la iglesia el enorme deseo de volver a congregarnos. Sí, y es tan bíblico, es tan sano, tiene un propósito. Y si como cristianos lo descuidamos, va a producir un efecto nocivo en nuestras vidas. Por eso se extraña tanto, por eso el vernos, el poder abrazarnos, el poder alabar juntos al Señor dentro del contexto de la vida de iglesia es tan rico. Y aunque hacemos esfuerzos por tratar de llevar cultos cada semana, estudios bíblicos, yo creo que usted va a concordar conmigo en que no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo el poder estar reunidos presencialmente y vernos a través de un teléfono, de una pantalla. Nunca lo va a igualar. Así que nuestro deseo es que todo pueda volver pronto a la normalidad y poder congregarnos. Y yo creo que usted y yo tenemos hoy día esta necesidad de congregarnos. Bien, vamos a comenzar con este estudio que tiene como objetivo único que podamos comprender la riqueza de la iglesia. Seguramente nuestros hermanos o amigos que de a poco van conociendo al Señor, van conociendo la realidad espiritual y de un día para otro se encuentran en una realidad completamente distinta, donde conocemos a Dios de una manera que antes no lo conocíamos, se preguntarán, ¿cuál es la iglesia correcta? Yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta. ¿Cuál es verdaderamente la iglesia correcta? Hay una cantidad enorme de denominaciones. De hecho, en Chile, al día de hoy, hay más de 5.000 iglesias inscritas en el Ministerio de Justicia, las cuales tienen diferentes doctrinas,
distintas corrientes teológicas, y uno como persona común y corriente tal vez se puede hasta marear con todas las opciones de iglesia que existen. Y sabemos que no es muy fácil saber a qué iglesia ir. O mejor dicho, no es muy fácil responder esta pregunta: ¿cuál es la iglesia correcta? Sobre todo si sabemos que hay iglesias que han demostrado en este último tiempo un pésimo testimonio. Escándalos públicos de personas que no han actuado conforme a lo que se espera de ellos en el liderazgo. No viven de una manera consecuente con lo que enseñan. Pero saben que eso no debiese ser una, una alarma que nos impida buscar una iglesia. Recuerden que Jesús mismo dijo que Él iba a edificar su iglesia. Es decir, Jesús tiene un concepto ideal, la iglesia correcta, y que Él se iba a encargar de edificarla, de poner un fundamento, de construirla. Ahora, tú te puedes dar cuenta muy rápidamente cuál es la verdadera iglesia, o cuál es la iglesia correcta, o cuál es la iglesia que va por el camino correcto y cuál no. Para ello tenemos la Biblia. Sí, la Biblia es la guía, es la instrucción que nos va a mostrar cuál es la iglesia que le agrada al Señor. Y en virtud a eso, uno puede evaluar, en virtud a eso, uno puede sopesar en qué iglesia me deseo congregar, si se ajusta a la enseñanza bíblica, si hacen todos los esfuerzos por tratar de que el Señor sea el centro de todo lo que hacen, que reconocen al Señor como el dueño de la iglesia, y tantas otras verdades que vamos a comprender y estudiar en este pequeño estudio. El Señor nos dejó un mandato, el Señor nos dejó una enseñanza, el Señor nos dejó una doctrina para que descubramos la riqueza que hay en su iglesia. Yo te quiero invitar que puedas aprovechar estas clases, ya está la número 6 de un ciclo de 10, para que puedas responder las dudas que generalmente nos hacemos. Ahora, si después de esta clase u otra aún hay dudas con relación a temas que te inquietan, yo te quiero invitar que las puedas aclarar. Están los canales abiertos de comunicación para poder responderlas en forma individual y así poder avanzar sin ningún impedimento. Bien, ¿qué es la iglesia? Seguramente esta pregunta es muy común y cada uno de nosotros tiene un concepto en virtud a un conocimiento heredado tal vez, o a lo que la gente dice que es la iglesia, y eso puede ser legítimo. Pero yo quisiera responder esta pregunta inicial, que es la iglesia, con aquellos elementos o conclusiones que determinan lo que la iglesia no es. Sí, quiero partir diciendo qué es lo que la iglesia no es. Y hay algunos conceptos errados que se tienen de la iglesia. En primer lugar, la iglesia no es el templo, o el edificio, o el salón, o la casa donde nos reunimos. Eso no es la iglesia. Cuando uno dice, por ejemplo, vamos a ir a la iglesia, generalmente uno quiere decir que va a ir al templo. Y eso es un concepto errado. Lo correcto sería: voy a ir al templo, voy a ir al local de reunión, voy a ir a la casa donde nos reunimos, donde nos congregamos, porque la iglesia no es el lugar físico, sino que la iglesia es el grupo de creyentes. Y una de las cosas más hermosas que hemos visto en estas semanas, cuando hemos hecho cultos virtuales, ha sido el testimonio de varios hermanos que han dicho con harta fuerza, con harta convicción, que somos iglesia. Sí, somos una iglesia, y eso no lo determina
un lugar físico, sino que vamos a comprender que la iglesia es mucho más que eso. Él la formó el Señor, Él la edificó, la constituyó, es una enseñanza maravillosa. Pero lo primero que hay que aclarar, que la iglesia no es el templo, no es el lugar, no es el edificio. Tampoco la iglesia es una estructura jerárquica, donde se debe rendir honor o reconocer la autoridad máxima a quienes lideran y todo se debe someter a un cierto tipo de jerarquía eclesiástica piramidal. No, eso tampoco es la iglesia. No es una estructura, no es un orden jerárquico piramidal donde se imparten instrucciones y todos deben obedecer. Eso tampoco es la iglesia. Y la iglesia tampoco es una organización social, como clubes deportivos, como centros de madres, como los Boy Scouts. Si bien es cierto, nos organizamos como iglesia, pero no somos una organización como concepto. Yo creo que nos representa más la definición que somos un organismo, un cuerpo vivo. Ahora, el peor referente de lo que es una iglesia es el mal testimonio personal de algunos hermanos que la conforman. Usualmente cuando hay hermanos que se alejan de la enseñanza bíblica, se usa esta realidad como el pretexto de enseñar que la iglesia no es bíblica, cuando la iglesia de Jesucristo está por sobre todo pecado humano. Sí. Entonces lo que podemos ver a partir de esta pregunta inicial, ¿qué es la iglesia? Tenemos que saber que la iglesia no es el lugar físico, no se trata de una estructura jerárquica y tampoco es una organización social. Ahora, corresponde responder entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el concepto correcto y bíblico referido a esta maravillosa realidad que el Señor Jesús edificó? Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso dice Mateo 16, 18. Algunas corrientes teológicas, otros credos, toman este versículo y señalan que en virtud de lo que Jesús dijo, que Pedro sería el padre de la iglesia, esta roca donde se iba a edificar la iglesia. Y toman esta realidad y añaden al título de sumo sacerdote o al primer papa precisamente a Pedro, pero eso no es lo que este versículo señala. De hecho, el contexto de este relato hace relación a una confesión que Pedro hace cuando el Señor Jesús pregunta, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Unos dijeron que era profeta, otros Elías, otros Juan el Bautista que había resucitado, y Pedro se levanta inspirado por el Espíritu Santo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? Y aquí viene este versículo, y yo también te digo que tú eres Pedro, que en el original es una piedrecita, eso significa Pedro, y sobre esta roca, ¿y cuál es la roca? Es la declaración reciente que Pedro había dicho. ¿Y cuál era esa declaración? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración, Jesús iba a edificar su iglesia, y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Es decir, ninguna hueste espiritual iba a poder vencer a lo que el Señor iba a establecer en este tiempo. La palabra iglesia viene del vocablo griego eclesia,
una palabra compuesta que significa compañía o grupo que ha sido llamado afuera, congregado como una asamblea para un objetivo específico. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso dice 1 Corintios 1:2. Y en este texto Pablo, el autor, se dirige a una iglesia local y visible, es decir, a una iglesia que está en determinado lugar y se identifica como la iglesia de tal región o tal comuna. Es como si dijera la iglesia que está en Avenida Mata. Es una iglesia que sabemos que está, que es visible, pero que al unirla con otras iglesias locales de otras ciudades de nuestro país o de otros países, se conforma la iglesia universal. Y en el Nuevo Testamento, específicamente en las epístolas, vamos a encontrar que hay mensajes dirigidos a iglesias locales, pero también a la iglesia universal, compuesta por todos los creyentes en el Señor, de todo rincón, de todas partes del mundo. Así que es una realidad maravillosa la que podemos disfrutar sabiendo, como dice este versículo, con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué más? La iglesia no tiene dueño terrenal. Y quiero reiterar esto. La iglesia no tiene dueño terrenal. Más bien, pertenece solo a Cristo. Hechos 20:28. Veamos qué dice este versículo. Hechos 20:28. Yo le invito a que busque conmigo, que leamos juntos la palabra del Señor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este versículo es muy claro y señala que Jesús es el dueño de la iglesia. No son los pastores, no es el pastor, sino que Jesús es el dueño. Más adelante vamos a ver que Cristo es la cabeza de la iglesia, haciendo alusión a una de las figuras más profundas y más bonitas de lo que la iglesia significa, que es el cuerpo de Cristo. Es Cristo el único fundamento de ella. Eso lo dice 1 Corintios 3:11. Y una de las grandezas de esta doctrina es que la iglesia es la morada de Dios, es donde Dios habita. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y lo vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, es en la iglesia donde Dios, donde su Santo Espíritu habita, permanece, hace morada. No es el edificio templo, sino que somos nosotros. Además, existen otros versículos que demuestran que la iglesia es el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9 y Apocalipsis 5, de versículo 9 y 10. El apóstol Pablo utiliza algunas comparaciones.
la que hace más cercana la forma de entender lo que realmente la iglesia es. Sí, las comparaciones son un recurso literario muy útil para aclararnos ciertas ideas y para aplicarlas en una realidad vigente, en una realidad actual, en mi realidad, en este tiempo. Y Pablo utiliza unas comparaciones magistrales para explicar mejor lo que es la iglesia, esta iglesia que fue constituida por el Señor. Bueno, en primer lugar, señala que la iglesia es y se le compara con la novia de Cristo. Mateos 9, 15, 25.1, Juan 3.29, Efesios 5, 22 y 23. Vamos a leer este último versículo. Efesios 5, 22 y 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay una relación aquí entre el matrimonio, donde se compara lo que es el esposo y la esposa, pero esa comparación se hace más potente al señalar que esta iglesia es la novia de Cristo. Y es una comparación romántica, es una comparación muy conocida en nuestra cultura, en nuestra forma de entender las relaciones, porque nos enseña también que tenemos algunos derechos, algunas obligaciones y un futuro glorioso que nos espera en el cielo. Jesús mismo se refirió de sí como el esposo. También nos señala que es Él que la cuida, que la sustenta, la protege y también otorga regalos. Y lo glorioso es que promete volver a buscarnos. Eso lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, y también en 1 Tesalonicenses del 4, 13 al 17, donde se nos enseña que el Señor volverá otra vez. Es la esperanza de todo cristiano, esta es la esperanza que debe tener la iglesia, que Jesús volverá, vendrá a buscarnos como iglesia e iremos a vivir, como dice Pablo a los Efesios, donde existe toda bendición espiritual, y eso es en los cielos, y donde tendremos una hermosa cena, se celebrarán las bodas del Cordero, donde nosotros como iglesia tendremos un lugar muy especial, donde participaremos de estas bodas. Y esta comparación nos lleva, nos insta a estar siempre, siempre preparados. ¿Por qué? Porque nos ha prometido llevarnos de acá al cielo, donde vamos a participar de esta gran boda. También la iglesia es comparada con una lámpara. Esta comparación nos enseña el lugar que ocupa la iglesia en el mundo, recordándonos que tenemos una misión. ¿Y cuál es esa misión? Anunciar las virtudes del Señor, hablar a otros de que haya esperanza. Esta lámpara que debe alumbrar en medio de la oscuridad, esta lámpara que debe ser encendida y ser un referente moral, espiritual en toda sociedad. Esta lámpara que tiene mucho que decir y mucho que enseñar. Y esa realidad la debe cumplir la iglesia a cabalidad, que es mostrar a otros al Señor. Sí, en Apocalipsis 1, 12 y 13, versículo 20, capítulo 2, 1, se nos dice que Jesús se mueve y anda entre las lámparas. Estas lámparas son la iglesia. Y esta lámpara, que estaba en un lugar muy especial del templo, es símbolo del Antiguo Testamento de Israel, como la luz a las naciones. Ahora, en este tiempo, es la iglesia que tiene esa responsabilidad. Jesús dijo a sus discípulos: la iglesia, que ahora ellos son la luz del mundo, sí. Y esa luz debe brillar ya no como una lámpara física, sino más bien con nuestro testimonio, con la forma de vivir.
con la forma que tenemos de expresar lo que creemos. Sí, lo que creemos en forma interna debe evidenciarse con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestra forma de enfrentar la vida. Seamos lámparas encendidas que reflejen al Señor, que demuestren quién es quien vive realmente en nosotros y de esa manera dar testimonio a otros para que conozcan del Señor. Y hay una tercera comparación o ejemplo que Pablo utiliza de una manera muy especial, y es que se nos compara con un cuerpo. Sí, y esto es muy rico porque lo entendemos tan bien. Comparar la iglesia como el cuerpo de Cristo nos enseña lo importante que somos, el cuidado de Cristo hacia nosotros y el lugar y función que ocupamos en ella, la unidad de vida que debe haber entre los hermanos. Sí, porque Pablo va a decir en una de sus cartas, ¿por qué yo no soy oreja y el Señor me puso como ojo? ¿Y por qué tengo que realizar una función que a lo mejor otros no ven? Y eso lleva a un concepto de la dependencia que cada órgano, que cada célula, que cada aspecto de nuestro cuerpo requiere de otro para funcionar, aunque sea en un lugar no visible o aunque sea muy visible. Ese órgano depende de otro para que funcione. Si yo estoy bien y me duele el dedo chico del pie y nadie lo ve, yo me voy a preocupar. Y todo mi cuerpo se va a preocupar, toda mi mente se va a preocupar de esa dolencia específica. Así también debe ser la realidad de la vida de iglesia. Cada uno de nosotros ocupa un lugar especial y una función especial. Y cada uno de nosotros tiene un cuidado especial de parte de Dios. Y eso es una tremenda honra. Nosotros somos el cuerpo. Sí, el cuerpo. Y Pablo va a ir más allá y va a decir que Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Y eso nos pone en el lugar correcto. La cabeza no son los pastores. La cabeza no es el pastor tan famoso que tal vez conocemos. La cabeza es Cristo. La cabeza es Jesús. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¡Qué honra! Y Él es la cabeza, no los hombres. Efesios 5:23, ¿qué dice este versículo? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Aleluya. Y Jesús es su Salvador. Qué realidad más potente, qué honra, qué misterio tan hermoso. Cómo Dios, en su infinita misericordia, nos ubica dentro de su cuerpo como Él quiere. Es maravilloso. Así que podemos ir un poco más allá y meditar y reflexionar que aunque tengamos funciones distintas, tenemos el mismo valor para el Señor. Sí, aunque tal vez nuestra labor no sea muy evidente dentro del cuerpo de Cristo, es necesaria para que otros hermanos u otros miembros u otros órganos puedan funcionar en la perfección del cuerpo, el cual Cristo es la cabeza. Tú, sí, tú que estás leyendo, que estás escuchando este estudio, como parte de la iglesia, tienes un lugar a ocupar. Sí, tienes una función que realizar. Sí, también eres beneficiario de los cuidados que Dios tiene para este cuerpo. Sí, pero hoy día tú sabes cuál es tu lugar dentro del cuerpo. Si no lo sabes, yo te invito a que sigamos profundizando, estudiando, porque definitivamente, al ser parte de la iglesia, tienes un lugar que ocupar. Y tu lugar no lo podrá ocupar nadie más. Tu lugar es tan importante y tan valioso porque va a sostener a otros
y como otros también te van a sostener a ti. Un cuerpo necesita de toda la cooperación de sus células, de sus miembros, órganos, para llegar a una armonía y poder funcionar, moverse y poder vivir y cumplir el propósito que ha sido creado. Así también la iglesia necesita de ti para que ocupes el lugar que Dios preparó para ti, y en ese ejercicio, en esa forma de vivir, tú puedas experimentar la plenitud de lo que significa ser su iglesia. Ahora, si tuviésemos que responder, luego de saber qué es lo que es la iglesia, cuál es el objetivo de la iglesia, y objetivos bíblicos, no me refiero a ciertos objetivos que cada iglesia local pueda tener, como por ejemplo trabajar en función de un fin específico, sino que el objetivo general, el objetivo para la iglesia local, para la iglesia universal, serían los siguientes. Resumirlo en 4 grandes propósitos. En primer lugar, adorar a Dios, con cánticos, con el culto congregacional, con la devoción personal, con la santidad en nuestras vidas, con la vida de oración. Todo eso se resume en adoración, en una vida que agrade y adore a Dios. Muchas veces pensamos que adorar a Dios es solo cantar coros lentos, pero no. Nuestra adoración es todo lo que entregamos a Dios. Y eso sí, es parte de los cánticos, pero también es toda nuestra vida, es toda nuestra devoción, es la forma en que yo vivo mi fe. ¿Para qué? Para agradar, para adorar a Dios. Es la forma en que yo ofrendo lo que soy. ¿Para qué? Para adorar a Dios. También otro objetivo que la iglesia debe cumplir es el compañerismo, es el apoyo y unidad entre los hermanos. Eso lo encontramos en Mateo 22:39 y tiene directa relación con la dependencia que los miembros de un cuerpo tienen entre sí. Y lo hemos visto en estos días, donde ha sido muy fuerte el impacto económico que ha tenido esta pandemia, luego de una crisis social bastante potenciada en el año pasado. Hemos sabido de hermanos que han perdido sus empleos, de hermanos extranjeros que estaban trabajando en restaurantes, y como se cerraron todos los restaurantes en las comunas donde hay cuarentena, Santiago Centro específicamente, quedaron sin empleo. ¿Y qué vamos a hacer ante esa realidad? La iglesia debe ser el soporte, el compañerismo y el apoyo para aquellos hermanos que en determinados momentos están pasando por aflicción, por necesidad. Y eso va a reflejar solo una cosa, va a reflejar que la iglesia del Señor es un organismo vivo que se sustenta y se cuida mutuamente. Sí, debemos expresar y evidenciar compañerismo y apoyo entre los hermanos. ¿Qué otra cosa? La iglesia debe alcanzar a otros por medio del evangelismo. Claro que sí. Es como la comparación que hablábamos hace un momento de la lámpara, de alumbrar, de mostrar, de señalar un camino, y ese camino es Jesucristo. Y la iglesia nunca debe de cesar, nunca debe cansarse de reflejar a otros al Señor a través de la forma en que viven, pero a través de hablarles claramente lo que el Señor ha hecho por toda la humanidad, que les ha amado y que tiene un propósito maravilloso para sus vidas. ¿Y cómo se puede acceder a ese propósito, a esa realidad espiritual? Es por medio de la fe en Cristo, para que esa confesión de fe se haga vida en sus vidas y puedan vivir ahora para el Señor con todo lo que son. Poner toda la esperanza en Dios, poner todo lo que son en Dios, dejar de creer en uno mismo y creer en lo que Dios puede hacer en uno. Dejar de valerse por sus propios medios y comenzar a depender directamente de Dios. Es poner toda nuestra esperanza en Dios. Ese es el mensaje, que por medio de Jesucristo hay perdón de pecados, para que todos aquellos que crean en Él
puedan tener vida eterna. Y la iglesia debe cumplir este propósito hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que el Señor venga por su novia. Y el último es enseñar la palabra de Dios, y es lo que estamos practicando ahora. La iglesia debe ocuparse, debe esforzarse en enseñar a otros esta palabra, este evangelio, este mensaje. Sí, las últimas palabras del Señor antes de ascender al cielo fue: id y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Es un mandamiento del Señor que no solo prediquemos, sino que aquellos que crean, tenemos que enseñarles la palabra, tenemos que discipularlos, tenemos que enseñarles estas verdades espirituales, tenemos que enseñarles lo que significa creer en el Señor, que en definitiva va a transformar toda su cosmovisión, va a transformar lo que creen, y en virtud de lo que creen van a vivir de una manera distinta cada una de sus vidas, va a poner una esperanza que antes no había. Por eso es tan importante que toda vida se sustente en la palabra, o dicho de otra manera, en la doctrina del Señor, que permanece para siempre, para siempre. Ahora quisiera hablar de algo práctico relacionado con la iglesia, con nuestra iglesia local específicamente. Me quiero referir en algunos minutos a lo que significa el gobierno de la iglesia local. Sabemos que este es un tema que muchas veces confunde a los hermanos recién convertidos. ¿Y cuál es este tema? Es el liderazgo. Es el liderazgo que existe en la iglesia, o el concepto que suelen tener del liderazgo. ¿Por qué? Porque se produce cierta confusión al saber que hay tantas formas de liderar en iglesias diversas, de otras denominaciones, con distintos estilos, con formas muy evidentes en cuanto a cómo se ejerce el determinado liderazgo, que muchas veces eso permite generar un prejuicio y encasillar de esa manera a todas las iglesias. Hay que añadir también que esto confunde mucho más cuando vemos noticias donde hay pseudos ministros que no son un buen referente del evangelio, viviendo una vida triste, aprovechándose de los recursos de los hermanos, viviendo una vida absolutamente inconsecuente, y que sean parte del liderazgo o sean pastores que evidencian esa realidad, ponen entredicho a todas las demás iglesias. Sí, y por eso es tan importante que podamos cuidar nuestro testimonio, por eso es tan importante que nosotros como parte del cuerpo podamos ser la lámpara que dé a conocer lo que se tenga que dar a conocer, que eso es el evangelio, que es la forma de vida correcta. Hay que centrarse en lo que creemos que es un gobierno bíblico, con lo que creemos que es un gobierno correcto, por supuesto, y esa realidad, ver cómo nosotros la aplicamos en nuestra iglesia local. El Señor constituyó 5 ministerios. Apóstoles, eso lo encontramos en Efesios 4, 11 y 12. Profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ante esta realidad, yo quiero responder esta pregunta que está expuesta acá. ¿Existe una jerarquía dentro de la iglesia? Ninguno de estos ministerios que están en Efesios 4, 11 y 12, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen un fin jerárquico. De hecho, no son títulos.
Es más, el único título que encontramos para los creyentes en el Señor, en el Nuevo Testamento, es muy sencillo y muy profundo a la vez. El único título que hay es ser hijos de Dios. Todo lo demás son funciones, todo lo demás son formas de servir que nos van a distinguir, nos van a diferenciar respecto a lo que uno hace y otro hace de otra manera. Y aquí está el ejemplo de Efesios 4, capítulo 11, donde dice que Jesús mismo constituyó 5 ministerios, es decir, 5 formas de servir, funciones específicas para personas específicas en determinado momento, en determinado lugar y con determinadas personas, que son los apóstoles, aquellos que eran enviados a abrir nuevas obras, los profetas, aquellos encargados de compartir la palabra del Señor, los evangelistas, aquellos que tenían la función de hablar y compartir el evangelio a otros, pastores, aquellos que tienen la función de cuidar a la iglesia, y maestros, aquellos que tienen la función de enseñar la palabra del Señor. Estos 5 ministerios son funciones que no representan una jerarquía. Recordemos que la cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros, sino que es Cristo. Y todo lo demás es parte del cuerpo. Y estos ministerios el Señor los impartió, los constituyó para gobernar y capacitar a la iglesia con el fin de que su cuerpo cumpla su propósito. Sí, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar y completar la obra del ministerio. Esa es la enseñanza que Pablo nos muestra en Efesios capítulo 4, que la iglesia pueda cumplir su propósito en la tierra, y para ello constituyó a hombres que se ejerciten la función de pastorearlos, de enseñarlos, de anunciar el evangelio y otras características más. De esta manera la iglesia sería gobernada con el fin de que Cristo pudiese cumplir su propósito en la iglesia en este tiempo. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿existe una jerarquía dentro de la iglesia? La única jerarquía que nosotros reconocemos es que el Señor es dueño de la iglesia. Y todos los ministerios son funciones específicas para poder administrar y gobernar la iglesia conforme a un modelo bíblico. Sí, espero que haya quedado relativamente claro, pero mi intención o nuestra intención como pastores es enseñar a los hermanos, a los recién convertidos, que la cabeza de la iglesia es el Señor, que los pastores no son dueños de la iglesia y que la labor que cumple un pastor es específica, es una función específica, que eso no representa jerarquía, sino que pretende única y exclusivamente a perfeccionar, a gobernar, a administrar el diseño que Dios preparó para que su iglesia pueda cumplir el propósito en esta tierra. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué a veces se les llama pastores a los presbíteros o presbíteros a los pastores? Bueno, aquí es muy simple. Todas las citas en el español donde dice anciano en el Nuevo Testamento en relación al gobierno de la iglesia, siempre va ligada a la palabra original, que es presbúteros, y vocablo que se deriva a presbítero en nuestra lengua. Y son los presbíteros, los ancianos, episcopos, también va a ocupar Pablo en otras cartas, los que tienen la responsabilidad de gobernar, de pastorear, de cuidar al rebaño que Dios les ha dado para que cuiden, a la iglesia. Entonces vinculamos la función pastoral, como también la de presbítero, que es exactamente lo mismo, y como también al obispo o episcopo, con esa función de sobreveer, de supervisar,
de anticiparse. ¿Para qué? Para gobernar los asuntos de la iglesia, para pastorear a la iglesia, para cuidar a la iglesia y para que este ejercicio de pastoreo permita que la iglesia pueda cumplir la labor que siempre ha sido pensada para ellos. ¿Por qué estamos dirigidos por un grupo de pastores y no por uno solo? Esto es muy interesante. En todas las citas que Pablo se refiere a una iglesia local, es decir, presbúteros, en plural, ancianos, dándonos a entender que en ese tiempo eran por lo menos más de uno los que gobernaban, los que estaban en una iglesia local. Perdón. En Hechos 20:17, en Tito 1:5, se refiere al gobierno en una iglesia específica local. Llamamos al conjunto de estos pastores por presbiterio. Bueno, esta realidad evidencia que en las iglesias locales existía un gobierno que nunca era asociado a una sola persona, sino que al menos a más de una. Ese concepto nosotros lo llamamos como presbiterio, un conjunto de pastores que gobiernan la iglesia local. Y aquí yo quiero distinguir el hecho de lo peligroso que puede ser que un solo pastor ejerza el gobierno de la iglesia. Por falta de consejo, por malas decisiones tal vez, podría llevar a la iglesia a un punto que se aleje de la instrucción bíblica o del la correcta forma de administrar la obra del Señor. Y encontramos sustento bíblico muy, muy potente, donde es el presbiterio, es decir, el conjunto de pastores que gobiernan la iglesia local con el fin de darle un sentido de mayor transparencia, recibir el consejo mutuo, apoyarse en decisiones, debatir respecto a decisiones que no están del todo claras, pedir la ayuda del Señor y los acuerdos que se tomen o las decisiones que se llegan, podemos dar testimonio de que son mucho más sólidas y sustentables en torno a la obra que el Espíritu Santo desea hacer para su iglesia. Por ejemplo, nuestra iglesia local en Avenida Mata, con todas sus congregaciones, que son 12 congregaciones más aparte del templo central, hay 15 pastores. Cada pastor se encarga de pastorear a una congregación, pero también cada pastor forma parte del presbiterio de Santiago, donde se analizan los temas de toda la iglesia, donde se ven temas administrativos, pero también temas doctrinales, situaciones de miembros, situaciones específicas, donde se analiza la visión de la iglesia, donde se organizan actividades en conjunto y donde se trata de llevar a cabo esta realidad y objetivo fundamental, que la iglesia del Señor sea perfeccionada a lo largo del tiempo. Por eso creemos que es la compañía de la función de pastorear, en la compañía o en el ejercicio de más pastores en esta función, encontramos una sanidad, encontramos un nivel de asertividad respecto a lo que la palabra del Señor entrega. En nuestra iglesia en Santiago, como he dicho, somos 15 pastores y hay uno que preside, que es el pastor Paul. Y esa figura de presidir no es que signifique que sea el jefe o tenga una jerarquía mayor, sino que hemos reconocido un don espiritual en el pastor Paul de presidir al presbiterio en la toma de decisiones, de presidir en función a lo que el Señor quiera para nuestra iglesia, de llevarnos a un punto donde se consensen y se logre un acuerdo en torno a un tema muy difícil tal vez. Y eso es un don que imparte el Santo Espíritu. Y reconocemos también esos dones entre nosotros tan necesarios
para poder gobernar la iglesia del Señor en este tiempo. Así figura, así es el gobierno de nuestra iglesia local en la Asamblea de Dios Autónoma. Consideramos que es una forma de gobierno muy sana, que elimina los peligros que pueden haber en torno a que solo hubiese un pastor, da una mayor transparencia, un mayor consejo en tiempos de duda o de dificultad para aplicar ciertas realidades, un apoyo mutuo, y cada pastor que conforma el presbiterio no es más importante que otro, sino que todos nos sometemos, todos aprendemos del otro, tenemos este ministerio que el Señor ha derramado sobre nosotros, conscientes de que tenemos que pastorear a su iglesia, y lo hacemos con temor, lo hacemos con temblor, lo hacemos con alegría, sabiendo que servimos al Señor que nos ha llamado. Ahora quisiera hablar un poco de nuestra estructura de iglesia local. Ya he dicho que nuestro presbiterio posee un pastor que nos preside, que es el pastor Paul, y luego pastores que son responsables de otras congregaciones en otras comunas, pastores que son responsables de ciertos comités y grupos de trabajo de la iglesia en general. Tenemos, por ejemplo, un comité de finanzas que se encarga de centralizar en nuestro templo central todas las ofrendas, todos los diezmos, todos los depósitos que llegan a la cuenta de la iglesia. No es una cuenta personal, sino que tenemos una cuenta inscrita a nombre de nuestra corporación, con el RUT de la corporación, y todos los ingresos que se registran ahí son administrados por un comité. Todos los egresos que salen de esa cuenta están documentados en virtud a acuerdos del presbiterio, y de esa manera creemos que la forma más transparente de poder llevar este asunto, que es muy delicado, el tema de los recursos. Los hermanos que se congregan en el templo central, por ejemplo, se habrán dado cuenta que cada vez que pedimos la ofrenda es un momento muy especial, donde reconocemos que el Señor nos sostiene, donde reconocemos que el Señor ha sido fiel una vez más, y creemos también que el Señor nos seguirá sosteniendo. Pero ¿cuál es el ejercicio? Los hermanos recolectores de ofrenda recorren el templo, los hermanos depositan sus ofrendas. Hay hermanos que incluso, muchos hermanos, pasan adelante a entregar los diezmos a los pastores, pero los pastores no se quedan con los sobres de diezmos, sino que se lo entregan al hermano tesorero, y el hermano tesorero, ¿qué hace? Entrega todos los sobres que se reúnen en cada reunión a la hermana encargada de contar, junto con otra hermana, los diezmos, los registran en una hoja, le ponen sus firmas, sus nombres, y eso se entrega, al igual que en las ofrendas, con varias firmas que dan testimonio de todo lo que se recibió, y esos montos son depositados al día siguiente en la cuenta que la iglesia tiene en el banco. Creemos que es muy sano manejar de esa manera las finanzas para evitar cualquier mala interpretación, para evitar malos entendidos en el contexto de lo que vemos muchas veces en iglesias evangélicas, donde el descrédito se hace para todas igual, suponiendo o mal suponiendo que todas las iglesias actúan de la misma manera. Pero esto se enmarca en el contexto de nuestra legalidad también, porque una vez al año damos cuenta a la iglesia de todos los movimientos que la caja tuvo durante determinado tiempo, específicamente el año anterior, cuánto dinero entró, cuáles son los conceptos que componen esos ingresos anuales, ofrendas, diezmos, ofrendas especiales, donaciones, y también en qué se invirtió la plata, cómo se distribuyó a lo largo del año en ayuda social, en evangelismo, en pago de cuentas, en remuneraciones para los pastores que están a tiempo completo. Y se dice, hermano, se gastó tanto, ingresó tanto y quedó un saldo de tanto. Y damos gracias al Señor
por la fidelidad, una vez más, que ha sido demostrada durante el año. Y eso es parte de nuestro funcionamiento legal también, porque una vez al año, como iglesia, tenemos que cumplir con lo que el Ministerio de Justicia establece, que es reunirnos con los miembros de la corporación, dar cuenta de la aprobación de la memoria anual, que se lee una semana antes de Semana Santa, y este año excepcionalmente no se pudo hacer por la cuarentena. Se aprueba también la lectura del informe económico, se tratan otros asuntos con otros hermanos en relación a la legalidad, se presenta la elección del directorio, que está compuesta por el presbiterio, y todo eso nos permite mantener en orden y vigente nuestro funcionamiento como una corporación en el ámbito legal. Y es eso lo que realizamos todos los años y nos esforzamos por cumplir como corporación según las normas que el Ministerio de Justicia ha establecido. Creemos que el gobierno de iglesia junto al presbiterio es la figura de gobierno más sana, y con eso no es que no consideremos errónea otra forma de gobierno, no, sino que creemos que en esta forma existen los mecanismos para controlar excesos, para resguardar la doctrina, para tomar medidas con la opinión de varios consiervos y ser guiados por el Espíritu Santo en esta función que el Señor nos ha dejado para llevar a la iglesia donde debe ser llevada. Y por último, quisiera hablar de la disciplina en la iglesia, que también es parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer como pastores, a la función, que sabemos que esta palabra puede invocar o puede traer un susto, un mal concepto que se tiene de disciplina. Los hermanos recién convertidos tal vez puedan asociar esta palabra como castigo. Incluso hay hermanos de la iglesia que no les gusta mucho esta palabra, por lo que supuestamente implica. Pero es una palabra bíblica y pertenece a la doctrina de la iglesia. Y entendamos bien que esta doctrina, la de la disciplina, no solo es para enseñar a nuestros hermanos recién convertidos, sino que también para los hermanos que llevan años, sí, años en el Evangelio, y puedan conocer la riqueza de lo que significa la disciplina, la enseñanza. Bueno, en primer lugar, la disciplina en la Biblia no significa que sea un castigo, sino más bien es la posibilidad y el recurso para enseñar, para aprender, para corregir y para restaurar la vida del hermano que ha caído en falta. Sí, disciplina es enseñar, disciplina es corregir y disciplina es restaurar al hermano que ha caído en determinada falta. Encontramos este vocablo en el Nuevo Testamento en el sentido de prestar ayuda, de apoyar y de animar a un niño a desarrollarse para convertirse en hombre y tomar su lugar en la casa. Eso es disciplina, no es castigo. Dios mismo nos disciplina a ser sus hijos. Sí, eso lo encontramos en Hebreos 12, del 5 al 11, donde se nos exhorta a soportarla. El apóstol Pablo practicaba la disciplina, y ahí hay algunos versículos donde da cuenta de algunas decisiones que se tomaron en función de corregir determinada falta. Y esta disciplina debe producir el efecto deseado por Dios, es decir, que provoque arrepentimiento en el hermano que ha fallado, reaccione restaurando su relación con Dios, no en virtud de la culpa que pueda sentir, sino que reaccione al proceso de enseñanza y dándose cuenta de que hay aspectos que corregir y que Dios pueda perdonarle, pero también restaurarle. ¿Para qué? Para que en su nueva forma de entender esta realidad pueda ser de bendición y junto a la iglesia puedan alegrarse con los maravillosos
resultados que la disciplina trae para la iglesia local. Y no son solo pecados públicos, no son solo tremendos pecados que se deben corregir, sino que disciplinar también es enseñar. Ahora, en este curso de discipulado, estamos haciendo cierto tipo de disciplina al enseñarles lo que la palabra del Señor nos exige. Sí, estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para corregir nuestra forma de vivir. Eso es disciplina. Y la actitud correcta que debe haber en nosotros es dejarse ser enseñados. Es aprender todo el tiempo. Es estar dispuesto a corregirnos y a ser corregidos. Eso es disciplina. ¿Para qué? Para que el propósito que Dios ha dispuesto en nosotros, su iglesia, no se trunque. Así que no haya ningún impedimento que permita que el propósito de Dios se lleve a la perfección en nuestras vidas. Y eso implica una constante vida de disciplina para todos los que creemos en el Señor. Al terminar, solo decir, y volviendo al título de esta clase, que debe haber en nosotros la necesidad de congregarnos. Sí, la necesidad de ser iglesia, la necesidad de sabernos iglesia y de vivir esta realidad en el contexto de comunidad, una comunidad de fe, salvada por el Señor, donde Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y como cuerpo con varias funciones, donde la única jerarquía es nuestro Señor y que exige de nosotros que vivamos en armonía y también en su propósito. Cuando todo esto pase, cuando todo vuelva a la normalidad y podamos reunirnos, quiero que sepa que les vamos a esperar. Queremos dar a conocer la dirección de nuestro templo para que se pueda congregar junto a nosotros. Ahí están los datos, en Avenida Mata, número 610, Santiago Centro, Metro Mata, y ahí están los días y horarios de reunión. Necesitamos vernos. Este mes, sin congregarnos, ha evidenciado la necesidad que tenemos de aquello, todo lo que nos extrañamos, y eso confirma esta hermosa doctrina, la de la iglesia, en que somos iglesia, nos necesitamos y nos vamos a reunir, espero que muy pronto, para adorar, alabar el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves, si el Señor así lo permite.